Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las claves para hablar bien en público? Como tú bien has dicho, la capacidad de hablar en público se ha convertido hoy en una de las competencias claves de cualquier directivo. El desarrollo de esta habilidad es algo no muy complejo, es algo que ya hemos iniciado desde hace muchos años, nuestra capacidad de desarrollar la habilidad de hablar. Sin embargo, la capacidad de hablar en público normalmente en este proceso de crecimiento se interrumpe. Muchos de nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para poder comunicarnos en público, pero hay mucha gente que por miedo, por las circunstancias, evitan este tipo de situaciones. 4 son, a mi juicio, las claves que hacen un buen comunicador. Lo primero de todo es la estructura, la concreción, el ser capaz de estructurar nuestros discursos adecuadamente. Perdiendo el miedo sería la segunda clave. La capacidad de perder el miedo se logra sobre todo con la práctica continuada. El dominar determinadas técnicas de comunicación en público, como las pausas, el ritmo, la voz, toda esa serie de cosas de las que vamos a hablar a lo largo de la entrevista nos ayudan a ser buenos comunicadores y, como tú bien has dicho, la clave está en la práctica. Como cualquier arte, como cualquier ciencia, digamos que la práctica continuada es lo que desarrolla más profundamente nuestra habilidad. Entonces, ¿podemos decir que hablar en público se aprende o es algo innato que tenemos? Lo curioso es que cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a transmitir nuestras ideas de una forma clara, nuestro proceso de aprendizaje en términos de comunicación en público se interrumpe. A los niños no se les ayuda a desarrollar esta habilidad, no se les enseña, pues invitándoles a que nos cuenten cuentos, a que estructuren sus ideas, a que nos hagan presentaciones. Como te decía antes, el habla es una habilidad que continúa su desarrollo y a estas alturas de la vida la buena noticia es que el proceso puede continuar. La clave está en afrontar los miedos que tenemos, en practicar, sobre todo en aprovechar cualquier oportunidad para poder seguir avanzando. La práctica lo que nos permite, cuando somos jóvenes o más jóvenes, es continuar el desarrollo de nuestra habilidad. Lo que nos permite es equivocarnos, lo que nos permite es acertar y pues cuando ya alcanzamos la etapa de la madurez, este tipo de habilidades se convierte en algo innato. Cuando ya tenemos cierta edad, el tratar de continuar desarrollando esta habilidad, los errores muchas veces tienen consecuencias incalculables, ¿no? Lo que yo invito, y la buena noticia, es que la práctica se puede empezar desde ya, la habilidad no se pierde y se puede comenzar a desarrollar desde este momento o continuar su desarrollo. Y eso sí, es un proceso que no termina nunca. Por muchos cursos, por muchas, charlas que te den, la habilidad hay que adquirirla, hay que hacerla algo innato en nosotros. Es, en definitiva, como conducir un coche. Cuando eres un inexperto, todos son variables, que si el volante, que si el indicador, que si la palanca de cambio, pero ya cuando te conviertes en alguien experto, todo este tipo de técnicas se convierten en algo propio, en algo innato, que lo haces de una manera natural. Hablábamos al principio del programa del temblor de piernas, de la falta de voz en el momento de empezar un discurso. Decían en la calle también que te pones más o menos nervioso dependientemente del tema que vayas a tratar, del conocimiento que tengas sobre él y sobre todo si conoces más o menos al público al que nos dirigimos. ¿Cómo podemos superar los miedos a hablar en público? El miedo es algo que nos paraliza. El miedo es algo propio de nosotros. Nuestros ancestros, cuando sentían miedo, igual que nosotros, tenían una carga de adrenalina, una descarga de adrenalina que les invitaba a correr. Cuando hablamos en público se produce esa descarga de adrenalina, pero no podemos correr. La manera de vencer los miedos es enfrentándonos a ellos, practicando. Es la única manera de perder el miedo. Pero también hay otras técnicas que nos pueden ayudar. Preparar bien las presentaciones, repetir hasta la saciedad la estructura de las ideas que quieres transmitir, utilizar determinadas técnicas, tener confianza en nosotros mismos, atrevernos en definitiva. El miedo solamente se vence con la práctica, atreviéndonos a enfrentarnos a él. Teniendo un poco de empuje, que se dice, ¿no? Lanzándose al vacío. ¿Cómo se logra ser un buen comunicador? Pues con la ayuda de expertos, practicando de nuevo, eso lo has dicho al principio, yo creo que es el gran secreto. Y por otro lado, interiorizando este tipo de técnicas de las que vamos a hablar ahora. Pues coméntanos un poquito cuáles son estas técnicas. Pues las técnicas, como en cualquier arte, aquí estamos hablando del arte de la oratoria, del arte de la retórica, son los procedimientos, los recursos de los que podemos disponer
y que nos hacen ser mejores en esa ciencia. Técnicas, podríamos hablar de la estructura. Cuando pienso en la estructura de un discurso, lo que tenemos que ser capaces, antes de poner a darnos esa conferencia, es de definir en una o dos frases cuál es el objetivo que buscamos definir. La estructura, en definitiva, son como las piedras que nos ayudan a cruzar un río, si no queremos mojarnos los pies. Son 4 o 5 piedras que nos ayudan a pasar de la otra orilla. La estructura es clave, la preparación de esa estructura. El ensayar, ponernos delante de un espejo, utilizar la tecnología de vídeo que existe hoy en día y que nos puede permitir visualizarnos a nosotros mismos. El ser humano es el único animal que es capaz de imaginarse a sí mismo en este lugar, cerrando los ojos. Ningún otro animal en este planeta lo puede hacer. Somos capaces de vivir 2 veces la misma situación, una cuando la imaginamos y la otra cuando la hacemos. En términos de comunicación en público, una de las claves está ahí, en ensayar, en practicar, estudiar el escenario, observar dónde vas a estar, sentirte cómodo, perder el miedo, el conocer a tu público, preguntando, tratando de entender cuáles son sus intereses, por qué acuden a escucharte, qué es lo que les motiva. Hay otras técnicas, y hablamos de la voz, el ritmo que le das a tus intervenciones, la entonación, el volumen incluso de voz que utilizas. Recomiendo que sea un poquito más alto cada vez que hablas en público. Las pausas, el manejo adecuado de las pausas que realzan de alguna manera las cosas que queremos decir o que nos ayudan incluso a pensar para poder responder. Esas son las técnicas. Podríamos hablar, yo lo veo como un collar de perlas, ¿no? Cada una de los elementos que conforman, digamos, las claves de la comunicación son variados, ¿no? Se trata de trabajar uno a uno. Es por eso por lo que se nos hace tan difícil hablar en público, porque son múltiples las variables que manejamos. Lo que invito es a practicarlas y a interiorizarlas.